Y sobre las 9 de la mañana, cuando todavía estábamos esperando en la planta baja, observo que ya empieza a amontonarse mucha gente desde el exterior del cristal, desde el exterior de la verja. Se lo comento al teniente de la Guardia Civil porque ve un incidente muy desagradable con un guardia civil. Y entonces... ¿Ve usted un incidente desagradable? Sí. ¿Fuera? Sí, porque es un cristal, pero evidentemente ves lo que hay inmediatamente detrás del cristal. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vio? Una persona joven se acercó muy cerca del guardia civil que estaba custodiando la puerta de acceso y supongo que sería una bandera, no puedo precisarlo, le pone una bandera muy cerca de la cara y le grita algo y a mí me da la sensación de que le escupe, pero entonces ya dejé de mirar esto y es cuando hablé con el teniente y le dije que había que llamar porque en una hora tenía avisos de que se iba a desbordar la situación. ¿Vio o presenció que el oficial de la Guardia Civil tuviera algún cambio de impresiones, alguna conversación con la intendente? Sí. He de decir que yo estaba a unos 5 metros, con lo cual no oí la conversación. Solo pude ver que el señor, el teniente de la Guardia Civil, se acercó a la señora Laplana, que detrás de ella tenía otra persona, un varón, y estuvieron hablando de un modo serio y pausado. No pude oír la conversación. Solo vi que al cabo de unos minutos el teniente de la Guardia Civil se gira, me mira y me hace no con la cabeza. Y se acerca a mí para decirme cuál había sido la conversación. ¿Y qué es lo que le dijo el oficial? Pues la conversación es que, aunque había pedido que se adoptaran las medidas de seguridad, que llamaran a los efectivos que fueran necesarios para formar un cerco alrededor de la puerta, que la señora Laplana todo esto de referencia, había considerado que era, a su parecer, innecesario y consideraba que no se tenían por qué producir ningún altercado de orden público. Ya me dicen que sobre las 10 ya hay miles, sin poder especificar, miles de personas y entonces es un murmullo, claro, desde el interior es un murmullo constante. Sobre las 11:30 sí se oye megafonía, porque con megafonía ya entiendes, aunque sean palabras sueltas, entiendes. El murmullo de la gente era imposible, o sea, era un continuo. Hablaban en catalán, entonces, por la mañana era votaremos, no saldrán o nos pasarán. ¿Lo decían en castellano No. o decían no surtirán? No surtirán y no pasarán. Son frases sueltas que uno podía oír. Estando en despachos electorales, que es un despacho interior, no teníamos acceso a las ventanas. Y además los agentes de la Policía Judicial me aconsejaron que no me asomara a la ventana porque desde el edificio de enfrente había gente apostada pues con cámaras, con móviles y buscando imagen de quién estuviera en el interior. El oficial me dijo que incluso contando con la dificultad de poder desplazar la multitud de gente que se había aglomerado en la puerta principal, sin perjuicio de esas dificultades propias, tengo entendido que las condiciones eran formar un pasillo humano, pasillo formado por civiles, a través del cual podrían acceder al edificio los detenidos, que debían presenciar sus respectivos registros. Creo recordar que en una situación de libertad, es decir, sin esposas, sin conducción, simplemente entrando libremente. ¿Por el pasillo? Por el pasillo formado por los voluntarios que así se habían ofrecido. ¿Y qué le comentó el teniente? Que no era asumible por seguridad jurídica y para la integridad tanto de los detenidos como de los agentes no eran condiciones asumibles. Sobre las 4 de la tarde ya
habíamos acabado el registro de la señora Garriga, del despacho de la señora Garriga, y entonces pues no podíamos evidentemente hacer ningún receso, porque todo era un acto continuo, sí. Y entonces, teniendo en cuenta que nadie había podido acceder a nada, más que a una máquina-cita en los bajos que facilitaba refrescos y chocolatinas, comenté a un agente si había alguna posibilidad de traer algo para comer, porque todavía nos quedaba más de la mitad de la Guardia Civil, dice usted. A un agente de la Guardia Civil. ¿Y qué le dijo? Y entonces me comentó que eso era imposible, ni siquiera pedir comida desde el exterior. El comentario que me hizo es que si la gente veía llegar un pizzero, pues sabría que era para nosotros y que no podían poner en peligro a nadie. ¿Y los guardias civiles tampoco decidieron salir? No, es que no podían salir. O sea, no se podía salir en esas condiciones, y menos regresar con comida. Sobre las 4:30 hubo un ruido muy grande, o sea, como un tumulto desde el exterior. Pregunté. Estábamos en el despacho del señor Jové. Pregunté qué estaba pasando y me comentaron que acababa de entrar el señor Jové, el señor Junqueras, para ir a su despacho sobre las 9:15. Con los registros terminados. Con los registros terminados, pregunto dónde están y me dicen, están en la azotea de arriba, pero no subas. ¿Por qué le dijeron que no subiera? Lo comprendí después. Cuando me dijeron no subas porque no merece la pena. Entonces subí. Bien, es verdad que aquella azotea era bastante difícilmente transitable, pero no obstante era de noche y comprobé por qué mi petición inicial de pedir un helicóptero no habría sido viable, porque estaba lleno de antenas. Me asomé a la esquina que forma el edificio. ¿Qué es lo que vio? Lo que vi, muchas plantas más abajo, era pues un mar de gente, que es lo que nos esperaba a la salida por la puerta principal. Entonces, en ese momento, y porque a veces lo hago en los actos de registro, tomé fotografías de lo que había desde allá, lo que se veía desde allá arriba. La multitud de gente llegaba hasta la Plaza Cataluña. Serían las 21:50, 21:55, una cosa así. Me retiro, cuando veo lo de la salida, me retiro a la derecha. Y entonces oigo como un ruido también tremendo, como una avalancha, y veo que hay gente que queda aplastada contra el cristal. Es tan típico que cuando uno se queda aplastado contra el cristal, el exterior, sí. El exterior, y me asusto. En cuestión de segundos oigo un impacto contra el cristal, veo que es una botella de agua que alguien habría tirado contra el cristal. Entonces ya me retiro, ya directamente salgo del atri. Usted ha dicho que ve en los cristales de la puerta de entrada una avalancha de gente que se aprieta contra el cristal. Sí, exactamente, quedaban aplastados contra el cristal. El teniente de la Guardia Civil, que sale también cabizbajo, le miro y me hace igualmente que no con la cabeza. Entonces me acerco, sí. Hablamos y me dice que el señor Sánchez le había comentado que no podía hacer nada para retirar el contingente de gente, de civiles, que se había aglomerado en la puerta, que no se podían retirar. Imposible. Entonces, con eso, vuelvo a subir al despacho donde estaban los restantes agentes. Todo el mundo estaba pues en un despacho relativamente pequeño, 12 personas, había mucha tensión. La primera oferta que me hicieron es que yo, sola, saliera por la puerta principal
custodiada por 2 agentes de los Mossos d'Esquadra de seguridad, no, o sea, agentes con su chaleco antibalas, pero agentes normales, y que me acompañarían hasta el final de la multitud y que hasta que no hubiera más gente, ellos consideraran que no había más gente, y que a partir de allí yo fuera a la primera de boca de metro y regresara como pudiera. Esa opción fue absolutamente, yo ni la contemplé, era inadmisible, primero porque yo soy parte de la comisión judicial y de la misma manera que entré tenía que salir, es decir, con los otros miembros de la policía judicial, como debe ser. Segundo, porque yo, después de lo que había visto al otro lado del cristal, de lo que había esperándome detrás de la puerta y lo que había visto y fotografiado desde la azotea, no era una opción, eso no era una opción segura. Siempre, a través del señor, del responsable de la Guardia Civil, se me hizo una segunda oferta que, con las mismas premisas, se me formaba un pasillo de civiles, no de policía, de civiles, civiles a un lado, civiles a otro lado, y yo podía salir, no sé hasta dónde, pero que se me facilitaba el acceso, no sé si con custodia policial o sin custodia policial, pero por las mismas razones que había rechazado la primera oferta, rechacé la segunda.